Vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así la escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, hoy predicamos la palabra de Dios bajo el título Hablemos de salvación. Hablemos de salvación y vamos a ver hoy de una forma muy resumida pero muy práctica lo que necesitamos saber con el concepto de ser salvos. Vamos a ver que hay muchas preguntas acerca de la salvación, si la salvación se puede perder, en fin. Ya habíamos estudiado esta palabra hace unos días y el Señor nos dijo cuál era nuestro propósito sobre esta tierra. Y el Señor nos dijo claramente que el propósito de nosotros haber nacido en esta tierra es que lleguemos a la salvación y que conozcamos la verdad de cómo lograrlo. Bien, la salvación es entonces para Dios la prioridad en todas sus criaturas. ¿Qué es salvación? Pues todos sabemos, hermano, que es preservar, librar del pecado y del mal que causa este. Preservar. Dios quiere que nosotros seamos preservados, porque el que peca, dice la ley, pues se condena. El que peca tiene como final la muerte, porque el pecado es muerte, dice la Escritura. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está el pecado, la muerte, pero vino Cristo, trajo salvación. Jesucristo es el Salvador. Recuerda que Él es el Salvador, el que escogió Dios para salvar al mundo. Muy bien, Dios tiene entonces ese propósito. ¿Cómo se logra la salvación? Libro de los Hechos 16:31. Dice la palabra: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este versículo nos da claridad que la única forma, escucha bien, la única forma de ser salvos, mis hermanos, es a través de Jesucristo. No hay otra, pero fe en Jesucristo. Si hay esa fe, seremos salvos, seremos preservados por Dios por culpa del pecado. Seremos libres. Es la solución que Dios trajo a la humanidad por haber caído delante de Él. Muy bien, eso es lo primero que debemos recordar siempre, y la persona nueva debe entender que Jesús es el Salvador y solo teniendo fe en Él alcanzaremos el propósito de Dios para nuestra vida. Juan 14:6 nos dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, y esto es lo que muchísimas, millones lamentablemente de personas no han podido entender. Hay gente que quiere seguir a Dios, que quiere seguir al Padre, que les gusta lo que dice la Biblia, pero no lo hacen a través de Jesucristo. Lo hacen a través de la forma como a ellos les parece que debería ser. Hay gente que ama la naturaleza, por ejemplo, que abraza los árboles, se tira al piso, llora, en fin, una cantidad de cosas que tienen ellos y le hablan al universo y dicen que sí, que es la forma de ver a Dios, pero nunca han sabido ni quieren saber acerca de Jesús. Luego, la forma que diseñó Dios para ser salvo no la conocen. ¿Podrán ser salvos entonces estas personas? Lo que dice la Biblia es que no. Solamente, y vuelvo a repetirlo, y así nos cansemos, pero es lo único que podemos hacer, hermanos,
es decirle a usted la verdad, porque el Padre quiere que usted llegue a la verdad. Primero a la salvación, conociendo la verdad. Y la única verdad que yo puedo decirte es que sin Jesús no existe ni habrá la salvación. Bien, hay gente que cree en otros dioses, no cree en el Hijo, cree en otras deidades, en vírgenes, en ángeles, en santos. Esas personas, ¿qué pasará con ella en torno a la salvación? Pues hermanos, la Biblia es muy clara, solamente Jesús. De manera que si tú sigues a otros dioses creyendo a veces que estás siguiendo a Jesucristo, pues realmente no eres salvo. Lo puedes estudiar en la Escritura, puedes anotar los versículos que hoy estamos diciendo, puedes corroborar lo que yo te estoy diciendo. Primera de Juan 2:23 nos dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Luego el que no confiesa al Hijo, pues no tiene al Padre. Si tú quieres a Dios pero no quieres saber nada de Jesucristo, no has hecho nada, porque al Padre fue al que le agradó que la salvación de nosotros, los seres humanos, los hombres caídos, fuera a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Es tan tremendo lo que Jesús dijo, hermanos, que el diablo no lo puede soportar. Jesús vino en carne, siendo Dios, lo hemos estudiado muchas veces y lo volveremos a repetir cada vez que Dios nos lo permita. Jesús, siendo Dios, se convirtió en un hombre, o sea que Él vino en carne. Eso no lo soporta el diablo porque esa es, hermanos, la forma de ser salvos, creyendo en Jesucristo. Esa es la única forma de obtener mi salvación. Muy bien, dijimos entonces que al Padre le agradó que Él hiciera salvos a los hombres mediante su propio sacrificio. Un sacrificio, mis hermanos, a toda luz, perfecto. El libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 10 nos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al Padre le agradó, fue la forma que diseñó que Jesús se convirtiera en un ser humano y que mediante la aflicción fuera Él perfeccionado y que llevara a muchos hijos a la gloria. ¿Por qué no dice a todos? Porque Dios nos ha dicho que Él quiere que todos se salven, pero lamentablemente no todos se quieren salvar. Hoy hablamos, mis hermanos, de la salvación y vamos a hablar de salvación porque debe quedar claro en nuestra cabecita, en nuestro entendimiento, cómo es que yo me salvo y lo que significa ser salvo. Hay algo que debemos tener en cuenta nosotros, hermanos, una verdad de primer orden. Jesucristo no solo nos salva, sino que es el único autorizado para interceder por nosotros. Mira qué combinación tan perfecta. Jesús salva e intercede, media, ayuda a los hombres que creemos en Él. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador o intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es a tu manera, no es que si tú crees en vírgenes, en otras deidades, en santos, en ángeles, en invocaciones, no, solamente Jesucristo, dice la Escritura, es el autorizado. Solamente su sangre, el precio de esa sangre paga por mi alma. Si una virgen, un santo o un ángel pudiera morir, no serviría de nada. La sangre de ningún otro ser sirve para redimir pecados, hermanos. Esta es la gran verdad, por eso hablamos de salvación.
No hay sino un Salvador y un mediador. Recuerda, Jesús no solo salvó, sino que también es un mediador. Muy bien, mira que no es tan complicado, pero con todo y que es simple y es sencillo el entender esto, mucha gente se va a perder lamentablemente. Espero que no seas tú, que tú tengas el entendimiento, el discernimiento y el poder del Espíritu Santo para que esto entre en tu mente, se grabe y lo puedas cumplir. Sabemos que Dios quiere entonces la salvación para todos. Sabemos que Dios quiere que sepamos la verdad. Bien, ¿cómo lograremos la salvación? Ya lo entendimos, a través de la fe, de creer en Jesús y en nadie más. Jesús no solo salva, intercede, media, pide por nosotros, pues Él fue el que hizo la obra en la cruz. Nadie más se puede pegar de eso. Hay religiones que se quieren pegar de la obra de Cristo con otras deidades. No es verdad, hermano. Eso es una mentira. Lo puedes leer en la Biblia, solamente la obra de Él. Nadie puede decir que alguien le ayudó. Jesús no murió con otro. Los ladrones que murieron al lado no le ayudaron a hacer su obra, simplemente lo tenían a Él en el centro y Él, hermano, los tuvo a ellos a su lado, para dar testimonio también de la gloria de Dios cuando uno creyó y otro no. Pero a Jesús no lo ayudó nadie, que no fuera el Padre, obviamente, y el Espíritu Santo. Los demás, nada tenemos que ver, mi hermano. Por eso la salvación, escucha esto, le corresponde a Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, y Él nos salvó mediante esta obra. Muy bien. Entonces, si tú crees, lo primero que hay que hacer es creer en Él. Si tú no crees que Él existe, si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú no crees que Jesucristo mediante su muerte y el derramamiento de sangre pagó por tus pecados y que por su llaga tú eres sano, entonces no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo que tú creas es lo que te va a ayudar. Ahora viene la gran pregunta. Si yo creo de verdad, si yo creo que ese es el nombre que me salva, que Él es mi Salvador, mi Redentor, mi intercesor, mi Maestro, entonces estoy seguro totalmente que soy salvo. Escucha, hay tres clases de personas. Primera, el que es salvo. Segunda, el que cree que es salvo pero no lo es. Y el tercero, que definitivamente no es salvo. Te repito, hay tres clases de personas. El que es salvo, el que cree que es salvo, pero no lo es, y el que definitivamente no es salvo. ¿Cómo sé cuál de ellos soy yo? Si yo ya fui a la iglesia, hice una oración de fe, seguí yendo a la iglesia, ayuno, vigilo, diezmo, cumplo con todo, bueno, oro, hago todo lo que me dicen, pero ¿tienes la absoluta seguridad que tú eres salvo? Esa es una gran pregunta que te hace el Señor hoy. Porque hay gente que piensa que es salva y no se ha dado cuenta que no. Hoy vamos a ver en uno de los casos que Judas, el Iscariote, era un hombre que pensaba que era salvo. Si tú ves la Biblia, todo el mundo pensaba que Judas era un hombre tremendo de Dios, que era más salvo que cualquiera. A él le dieron el dinero, él era el que tenía, hermano, el manejo de la bolsa. Nadie pensó jamás que Judas iba a entregar a Jesús. Nadie nunca supo, no lo percibían hasta el final que se dieron cuenta. Luego a alguien le puede pasar que está muy bien con el Señor, que es salvo, y resulta que no. ¡Qué cosa terrible! Mira, el primero ya sabe que es salvo, no tiene problema. El que sabe que no es salvo porque nunca ha recibido a Cristo, pues tampoco tiene tanto problema porque hoy tú puedes recibir a Jesús. Pero el que cree que tiene a Cristo y no lo tiene y no es salvo, ¿qué va a hacer? Hermanos, mira que hay una evidencia, hay una prueba con la que tú puedes saber qué condición tienes en cuanto a la salvación.
Juan 3 del 3 al 6 nos relata la historia de Nicodemo. Dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego, la evidencia, la prueba, el testimonio de que yo soy salvo es porque nací de nuevo. A eso se le llama regeneración. Nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, pues me tengo que morir primero. No estamos hablando de algo físico, sino espiritual. Si tú no mueres a lo que eras y naces de nuevo para ser el que vas a ser, no ha pasado nada y tú podrás estar engañado creyendo que naciste de nuevo y resulta que no. ¿Qué dice el versículo 4? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mira el versículo 6 que es tremendo para lo que estamos estudiando. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. ¿Qué pasó con Nicodemo? Él sí quería. Nicodemo se acercó a Cristo, vino a Cristo a buscar información, conocimiento y sabiduría. Pero realmente vino por Cristo, creyó en Cristo. Eso es lo que nosotros no sabemos. A Nicodemo lo vemos después, cuando el Señor ya muere, preocupado por Jesús, por su cuerpo, por todo esto. De manera que pensamos que él siguió, mis hermanos, en la búsqueda. Así el Señor haya muerto en este mundo. Pero, ¿qué nos enseña este pasaje de la Biblia? Enseñarle cosas espirituales a los carnales es muy difícil. Jesús hablaba de algo espiritual. Debes nacer de nuevo espiritualmente, en el agua y en el Espíritu, en la palabra y también en el Espíritu Santo, que es el que realmente hace la obra en el creyente. Nosotros solos no podemos salvarnos. Pero hablarle a un carnal algo espiritual era difícil. Por eso, ¿por qué decimos que es carnal Nicodemo? Porque él dijo, pero ¿cómo me voy a meter yo dentro de mi madre? Eso es pensar con la carne, no con el espíritu. Le faltaba a Nicodemo nacer de nuevo. Muy bien, ¿cómo hago para ser espiritual? Debo nacer del agua y del espíritu. De manera que muero yo a lo que era y Dios es el que empieza a hacer la obra en mí. Hay personas que quieren seguir haciendo la obra, pero ellos siguen peleando en que quieren hacer las cosas por sí mismos, obligándose, doblegando la carne, y eso no se puede hacer, hermanos. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural. No se puede hacer en la carne, se tiene que hacer en el espíritu. Ahí empezarás a entender que ya no vives tú, que vive Cristo en ti, y Él hará lo que tú no puedes hacer. Mira, esto le ocurrió a Juan el Bautista. Recuerda que Juan el Bautista, primo del Señor, vino antes que Él a abrirle camino, y Él bautizaba. El versículo 7 de Mateo 3 dice, al ver él, ¿quién? Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De manera que, de alguna forma, los fariseos y los saduceos entendieron, hermanos, que había una forma de salvarse, y aunque ellos no conocían ni creían en Cristo, dijeron, ¿qué tal que por este lado nos vaya bien y nos salvemos? Hay mucha gente que trata a Jesús así. No creen en Cristo, pero dicen, es mejor estar al lado de Él porque en una de esas sí existe y me salva. Eso lo podrás pensar tú, lo puede pensar otro, pero no se escapa del conocimiento del Maestro, de Jesús. Les dijo pues Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:11 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso era lo que hacía Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el que hace, dice la Escritura, que yo nazca de nuevo.
A mí me bautiza un hombre para arrepentimiento, era lo que vino a hacer él antes. Pero lo que vino a hacer Jesús después fue a que nosotros naciéramos de nuevo por medio del Espíritu Santo y el bautizo, que es simplemente, hermano, decir delante de todo el mundo que Jesús es el Señor. Es mi confesión. Muy bien, recordemos entonces que Juan vino a eso, a preparar ese camino. Pero recuerda que el bautizo de Juan era para que se arrepintieran. Pero el del Señor es muy diferente, es de regeneración. No es de arrepentimiento nomás, es de una nueva vida. Hechos 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro después dijo lo mismo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor para que les perdonen los pecados y reciban el don del Espíritu Santo, o sea, el nuevo nacimiento. Quedaba yo atrás con el antiguo hombre, nazco de nuevo, pero en el Espíritu. Así es como yo sé si soy salvo. Hay una pregunta que todos se hacen hoy en día hablando de la salvación. ¿Será que la salvación se pierde, pastor? Mira, la salvación es imposible perderla. Si tú naciste de nuevo, eres salvo. De allí en adelante sigues un camino de perfección donde Jesús es el que te ayuda. Ya tú no haces nada, tú obedeces y vas adelante. Tu salvación es problema del Señor, ya no es problema tuyo, si tú naciste de nuevo. Pero si crees que eres salvo y no lo eres, estás en problemas. Si no eres salvo, puedes ser salvo hoy. Eso es diferente. El problema realmente, hermano, está en aquel que no sabe y está creyendo que sí es. Hebreos 7:24 nos dice, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, hablan de Cristo. Y si quieres estudiar de nuevo esta palabra, subraya el versículo 25. Por el cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Escucha, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira, este versículo, si te lo aprendes, recuerda Hebreos 7:25, Jesús puede salvar perpetuamente, esto es para siempre. Luego está contestada tu pregunta, la salvación no se pierde. Jesús salva perpetuamente a los que por él, por Jesús, se acercan a Dios. Si tú te acercas a Dios sin tener en cuenta a Jesús, no te puede salvar. Solo Él te puede salvar para siempre, para la eternidad, a perpetuidad, pero si tú crees en Él. Y mira, vivirá para interceder por ellos. ¿Por qué Jesús intercede si ya me salvó? Gran pregunta, ¿verdad? Porque el Señor no me salvó y me dejó ahí salvo y ya, terminó la obra y de ahí para allá no me pasa nada. No, yo sigo viviendo en este mundo hasta que Él venga. Pero ahora es Él el que se encarga de mi salvación. Yo debo seguirlo, seguir creyendo, no olvidarme de lo que hizo, pero entonces Él me va a ayudar. Muy bien, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mis hermanos, la salvación no se puede perder porque ya no depende de nosotros. Lo que dependa de nosotros se pierde, pero cuando queda en manos de Dios, vamos a la fija, a la segura, no se pierde. Ahora, si yo me dedico a perderla, es porque nunca la tuve. Yo cuando me preguntaron muchas veces dije, si yo me dedico a perder mi salvación, mis hermanos, pues no es que la pierda, yo no puedo perder lo que nunca tuve, pero si me dedico a perderla es simplemente una señal de que jamás la tuve. Una persona que se dedica a hacer lo que hacía antes es porque no nació de nuevo. Y recordemos que
La evidencia de que soy salvo es que nací de nuevo. ¿Qué es eso, pastor? Si seguimos pecando, entonces, ¿qué hacemos? Precisamente por eso Jesús no solo salva, también intercede, o sea, me salva y sigue ayudándome. La gente piensa que a veces Jesús te salvó y listo. No, nosotros seguimos. Y Jesús nos sigue ayudando, porque nos va a llevar hasta que Él venga. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, porque el Señor intercedió y me hizo salvo. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Mira en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31. Dijo también el Señor: Simón Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí el Señor le habla a Pedro y le dijo: Satanás lo pidió a usted para zarandearlo. O sea, lo va a meter en una prueba. Obviamente Dios dijo que sí, aprobó la prueba. Pero yo he rogado por ti. O sea, ¿qué está haciendo? Intercediendo, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La prueba de Pedro necesitaba de una fe fuerte, y entonces empezó a interceder Jesús por él. El Señor Jesús nos muestra que Pedro es salvo, por supuesto que sí, pero necesitaba ayuda, intercesión, y Jesús lo hizo. Y fue tan tremendo lo que hizo que fue testimonio para los demás hermanos. Pedro no se perdió, Jesús intercedió por él, porque ya era salvo, porque él ya había creído en Jesucristo. Muy bien, Juan 20:24 nos dice, hablando de Tomás, por ejemplo, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Le faltó fe. Todo el mundo sabe que este hombre, hermano Tomás, pues fue famoso por no creer, pero él no se perdió. Escucha, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué hizo Jesús? Intercedió por Tomás, le ayudó a creer, pero no se perdió por no tener esa fe como la de los demás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y no creyeron. Pero no por ese hecho se perdió Tomás. No, él ya había creído y estaba salvo. Era salvo y Jesús lo siguió ayudando. Mira qué tremendo, hermano. Esto es muy poderoso. Tomás no se perdió. Jesús intercedió por él porque ya era salvo. Tomás creyó en Jesús. Mientras nosotros seamos salvos, o sea, mientras sepamos que nacimos de nuevo, Jesús intercede por nosotros y nos sigue ayudando hasta el fin. Vamos a ver otro caso. Mateo 26:24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, está hablando de Judas, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Escucha esto, tú no estás viendo a Jesús intercediendo por Judas, mas sí intercedió por Pedro y sí intercedió con Tomás. ¿Por qué? Porque Judas nunca creyó. O sea, no era salvo. Aquel que no es salvo, Jesús no intercede por él. Judas se perdió. Jesús no intercedió por él porque no era salvo. Recuerda, Judas no creyó en Jesús desde el principio. Juan 6:64 nos lo demuestra. Dice la Biblia: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Quién fue el que le entregó? Judas. Luego Jesús sabía que Judas nunca creyó en él. Y cuando uno no cree en Jesucristo, no es salvo. Hay gente que puede decir: no, pero yo ya hice la oración de fe. Tú puedes hacer todas las oraciones que quieras, pero si no crees, no eres salvo. Hoy nos preocupa más aquella persona que está pensando que es salva y no lo es. Hermanos,
La pregunta clave que todo el mundo tiene en su cabeza hoy en día no es si se pierde la salvación. Ya sabemos que es imposible. Jesús nos salva perpetuamente, su obra es perfecta. La pregunta de hoy es si nosotros hoy somos salvos, si nacimos de nuevo, si fuimos regenerados. Si es así, no tenemos de qué preocuparnos, porque Jesús intercederá por nosotros, nos ayudará hasta el fin. Él inició la obra. Filipenses 1:6 nos dice: estemos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice que comenzó, mira, no que ya nos salvó y allí termina todo. Él la perfecciona y por eso intercede hasta el día del Señor. Yo te invito a ti que no eres salvo, que no has creído en Jesucristo, que tal vez estás invitado y nunca has hecho una oración de fe. Cierra los ojos allí donde estás y ora conmigo. Dile: Padre, perdona mis pecados. Hoy recibo a Jesús por la fe como mi Salvador y mi intercesor. Creo en mi salvación porque depende de Él y no de mí. Gracias, Padre, por este regalo. Inscribe por favor mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén.